Entonces, si en la oración yo me acerco a un trono de gracia, los efectos de mi oración serán pasados por alto. Tus palabras rotas, tus balbuceos llegan ante un trono de gracia. Nuestro rey no mantiene una etiqueta majestuosa en su corte como la hacen los príncipes entre los hombres, donde un pequeño error o un defecto aseguraría que se rechace al suplicante. No. Él no critica severamente los clamores defectuosos de sus hijos. Dios considera la oración presentada a través de Cristo y Él perdona todas sus propias imperfecciones. Nunca te rindas. Ven todavía y acude más hacia el Rey. En la medida en que es un trono de gracia, las faltas del suplicante mismo no impedirán el éxito de su oración. Comparecer ante un trono divino con nuestras imperfecciones, qué inadecuados somos. Yo vengo ante un trono que también es el propiciatorio, el lugar donde Dios se encuentra con los pecadores a través de Jesucristo. Y ahora digamos esto a todo pecador, incluyéndome a mí, que aunque tú te consideres el peor pecador que haya existido, clama al Señor, búscalo, mientras Él pueda ser hallado. Un trono más, un trono de gracia, es un lugar hecho para ti y para mí. En Él Dios puede dispensar gracia al más culpable de toda la humanidad. No hay pecado que Él no ha vencido en esa cruz. Quiero repetir que aunque tú te sientas el peor de pecadores, no hay pecado que Dios no ha vencido en la cruz. En unas ocasiones he escuchado, bueno, pues yo no sé si Dios perdonará a esta persona porque esta persona hizo esto y esto y esto, y es horrible lo que hicieron. Pero al decir tú eso, tú estás invalidando lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo que tú estás diciendo es, el pecado de esta persona es muy grande que Dios no lo perdonará. Entonces tú estás diciendo, bueno, mi pecado no es el mismo del pecado de esta persona, yo no pequé así como él. No, 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 que no seamos orgullosos porque todos somos pecadores. Pero aún más importante es que en tu decir que ese pecado no será perdonado, tú estás diciendo que cuando Jesús murió en esa cruz por tu pecado, por mi pecado, que Él no murió por ese cierto pecado de esta persona. Pero eso no es cierto porque Dios ya venció. Jesús ya venció, ha lavado cualquier pecado con su sangre. Él ha resucitado. Él es Dios. No hay nada que Él no ha pecado, no ha perdonado. Entonces nunca digas que hay un pecado que Dios no puede perdonar, porque tú estás invalidando el poder de Dios, el sacrificio de Dios y la victoria de Jesús en esa cruz. Bendito sea Dios. Las faltas, tanto como la oración del suplicante, no excluirán nuestras peticiones del Dios que se complace en los corazones quebrantados y contritos. Si es un trono de gracia, los deseos del suplicante serán interpretados. Si no puedo encontrar las palabras para expresar mis deseos, Dios en su gracia leerá mis deseos sin palabras. ¿Te has encontrado tú en una situación donde te sientes tan caído que ni tienes palabras? Dios está ahí. Dios lee tu corazón. Un trono que no fuera gracioso, lleno de gracia, no se molestaría con nuestras peticiones. Quita toda iniquidad y Él pondrá los deseos y la expresión de esos deseos en tu espíritu por su gracia. Dirigirá tus deseos hacia las cosas que debes buscar, te enseñará tus necesidades reales aunque tú no las conozcas.
En mi caminata con Dios yo he notado que mis oraciones y mis peticiones han cambiado. Yo tomo tiempo en confesión, tomo tiempo en adoración y después tomo tiempo en petición, pero yo he visto que los deseos de mi corazón, lo más que yo me he acercado a Dios, lo más que mis deseos han cambiado. Y una de mis oraciones es que Dios siga cambiando mi corazón para que cada deseo de mi corazón sea de Él, cada pensamiento sea de Él, cada paso que yo tome sea de Él, y Él lo hará. Si es un trono de gracia, todas las necesidades de aquellos que acuden a Él serán suplidas. El rey en un trono no dirá, tráeme regalos, tráeme sacrificios, que es lo que unos reyes de este mundo lo hacen, pero este rey de nosotros, el Dios, nuestro Dios, no dice eso. No es un trono para recibir tributo, es un trono para dispensar dones. Este es un trono que se glorifica a sí mismo al brotar como una fuente con torrentes de cosas buenas. Y así todas las miserias del suplicante serán compadecidas. Cuando yo vengo al trono de gracia con la carga de mis pecados, hay uno en el trono que sintió la carga del pecado en épocas pasadas y no ha olvidado su peso. Es un trono desde el cual la gracia se complace en mirar las miserias de la humanidad con ojos tiernos, considerarlas y las aliviará. El trono de gracia te mirará aunque tú no puedas mirarlo, y te dará aunque tú no tengas nada que dar a cambio, y te liberará aunque no puedas mover un dedo para liberarte a ti mismo. El trono de gracia. Las palabras deben de crecer mientras las reflexionamos en nuestras mentes. Es una reflexión muy reconfortante que si yo me acerco al trono de Dios en oración, yo puedo sentir mis defectos, pero aún hay esperanza. Su mano misericordiosa se extiende para enriquecernos. Su mano misericordiosa se extiende para enriquecernos según nuestras necesidades. Y eso nos lleva al punto número 3, que es la gracia entronizada. En el Evangelio de Jesucristo, la gracia es el atributo más predominante de Dios. ¿Cómo llega a ser tan exaltada? Nosotros respondemos que la gracia tiene un trono por conquista. La gracia se sienta en un trono porque ha conquistado el pecado humano, ha soportado la pena de nuestras culpas, de la culpa humana, y ha derrotado a todos sus enemigos. Además, la gracia se sienta en el trono porque se ha establecido ahí por derecho. No hay injusticia en la gracia de Dios. Dios es tan justo cuando perdona a un creyente como cuando arroja a un pecador. Aquel que comprende la palabra sustitución verá que no hay nada debido a la justicia punitiva de ningún creyente, ya que Jesucristo ha pagado todas las deudas de un creyente. Eso quiere decir que cuando tú y yo nos vamos hacia el trono de Dios, conociendo todos los pecados que hemos cometido, por lo que Jesús ya hizo por ti y por mí, Dios no nos va a culpar una segunda vez, porque Jesús ya pagó esa deuda por nosotros. Jesús fue esa sustitución para nosotros. Que nunca se nos olvide eso. De hecho, Dios será injusto si no salvará a aquellos por quienes Cristo sufrió, para quienes se proporcionó su justicia y a quienes se les imputa. La gracia está en el trono por conquista y se sienta ahí por derecho. La gracia está entronizada en poder. Cuando hablamos de su trono, nos referimos a que tiene un poder ilimitado. Cuando la gracia se sienta en el trono, no puede haber nada más elevado.
Ven y postrémonos ante ella. Ven y adora la misericordia y gracia infinita de Dios. No dudes, no te detengas, no vaciles. La gracia está reinando. La gracia es Dios y Dios es amor. La gracia también está entronizada en gloria porque Dios glorifica su gracia. Se deleita en mostrar su gracia y perdonarla a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Y con eso llegamos al punto número 4, que es la gloria de esa gracia. Si es un trono de gracia, entiendo que la soberanía de Dios para un creyente siempre se ejerce en pura gracia. Para aquellos que vienen a Dios en oración, la soberanía siempre se manifiesta así. Dios dirá: tendré misericordia de este pecador aunque no lo merezca, porque puedo hacer lo que yo quiero con lo mío. Lo bendeciré, lo haré mi hijo, mi hija, lo aceptaré. Romanos 5:21 dice que la gracia reina por la justicia para vida eterna. En el trono de gracia, la soberanía se ha sometido a los lazos del amor. Cuando yo voy a Dios en Cristo, al Dios en el propiciatorio, no necesito imaginar que por un acto de soberanía Dios dejará al lado su pacto. No, eso es imposible. Si se ofrece una verdadera oración a través de Jesucristo, su verdad lo obliga a escuchar esa oración. Un hombre puede ser perfectamente libre, pero en el momento en que hace una promesa no es libre para romperla. Y el Dios eterno no romperá sus promesas. Se deleita en cumplirla, se deleita en extender su gracia, se deleita cuando tú te acercas hacia Él. Y el pensamiento más dulce de todos: cada promesa del pacto ha sido respaldada y sellada con la sangre de Jesucristo. El pacto es ratificado con sangre, la sangre de su propio Hijo amado. No es posible que podamos suplicar en vano a Dios cuando suplicamos el pacto sellado con sangre, ordenando en todas las cosas y seguro. El cielo y la tierra pasarán, pero el poder de la sangre de Dios, de Jesús con Dios, nunca puede fallar. Entonces, en terminar, que nunca se nos olvide el privilegio de la oración. El propósito de la oración no solo es la petición, pero es confesiones, acercarnos a Él, es adorarle por dejarnos entrar hacia su trono. Démosle gracias porque podemos orar, podemos pedir ayuda, podemos glorificarlo, y hagámoslo. Acerquémonos confiadamente porque nosotros llevamos la promesa en nuestros corazones y Dios te escucha. Y como te digo una vez más, no hay pecado que Dios no ha vencido. Dios es para ti. En este momento, mientras Dios puede ser hallado, búscalo y acércate hacia Él y Dios estará contigo. Que tengan una hermosa semana llena de oración, llena de un acercamiento a Dios. Y como digo una vez más, acércate confiadamente hacia Él porque Él está ahí.